El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Estoy hablando desde Washington, desde donde también nos acompaña Ian Vázquez, el vicepresidente para estudios internacionales del Instituto Cato, ubicado a unos 10 metros más o menos de mi oficina, así que si algo sale mal, me voy corriendo para allá. Y también nos acompaña Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato y que nos acompaña desde Guayaquil, en Ecuador. Este es el último programa del año que hacemos en el Cato Podcast y no hay mejor manera de cerrarlo, me parece, que repasando una publicación del Instituto Cato que se hizo la semana pasada acerca de la libertad en el mundo, que se titula Human Freedom Index o Índice de Libertad Humana, en este caso la edición 2025, ¿no? Que ustedes pueden encontrar tanto en nuestra página en español, desde donde hay un resumen y también se puede acceder al artículo, al informe y a las bases de datos originales que están en inglés y también se pueden acceder en el sitio del Instituto Cato en inglés. El informe de libertad humana es un informe que se hace ya hace más de 2 décadas. Ian Vázquez es de las 3 personas que está acá la más involucrada por lejos en él, así que le vamos a estar haciendo algunas preguntas, pero la idea también es charlar acerca de los resultados y cómo interpretamos los datos y las tendencias históricas, ¿no?, de este índice, que en este año en particular, y bueno, quizás ahí hay una primera pregunta aclaratoria quizás de qué es exactamente lo que estamos midiendo y en qué año, ¿no? Para Ian, en este año en particular nos da que los países más libres del mundo son Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Irlanda, Luxemburgo, países que creo que son intuitivos, ¿no?, donde uno suele pensar que hay bastante libertad en el mundo. Y después, bueno, a medida que vamos bajando y empiezan a aparecer los países latinoamericanos, sobre todo, también tiene resultados intuitivos, ¿no? En cierta medida porque ubican, por ejemplo, a Chile, ¿no? Y a Costa Rica, países que por diferentes motivos han sido bastante libres en las últimas décadas o se han vuelto más libres, pese a algunos tambaleos que pueden haber dado últimamente. Y entonces, bueno, la pregunta, ¿no?, quizás inicial para empezar y aclarar, ¿no?, a la audiencia para cuando vean el informe es qué es exactamente lo que estamos midiendo cuando estamos midiendo la libertad humana, ¿no? Que hay dos grandes dimensiones, ¿no? La libertad económica, la libertad personal, pero qué es lo que está dentro de esas mediciones y por qué estamos midiendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y no podemos decir, bueno, estos resultados son los resultados del año 2025, sino que son en realidad de unos años más atrás, 2023 en este caso en particular. Bueno, gracias, Marcos. Este, una aclaración, este reporte se publica junto con el Fraser Institute y tiene un poquito más de 10 años. Este es la 11ª edición, eh, pero sí se inspira en un trabajo que sí tiene más de 2 décadas, que es el Índice de Libertad Económica, que publicamos en Estados Unidos junto con el Fraser Institute, que tiene más tiempo en publicarse. Y lo que hace el Índice de Libertad Humana, porque muchos años atrás el economista Milton Friedman se reunía con nosotros y decía: es bueno tener un índice de libertad económica, pero lo que ustedes deben hacer es crear un índice que mide más, que mide la libertad humana. Y en ese momento no se podía hacer. Luego empezaron a crearse data alrededor del mundo por diferentes fuentes como el Banco Mundial, etcétera, que sí medían otros indicadores para poder construir un índice de libertad humana. ¿Qué es lo que medimos? Es una medición de libertades económicas, libertades personales y libertades civiles alrededor del mundo. Medimos 87 distintos factores. Tenemos 87 distintos indicadores en esas áreas para 165 países
y la data empieza en el año 2000, así que tenemos más de 2 décadas de data que, como dijo Marcos, termina en el año 2023 porque es la naturaleza de los índices internacionales es que siempre hay más o menos 2 años Retraso. de atraso en esta data. Bueno, eh, nosotros estamos midiendo lo que consideramos que es libertad humana. Todos tienen su definición de libertad humana, como lo tuvo George Bush, como lo tuvo Chávez, como lo tuvo Al Qaeda. Nosotros también tenemos una definición y es muy simple, que es la ausencia de las restricciones coercitivas. Esa es la idea de que uno puede manejar su vida como uno quiera, siempre y cuando respeta los derechos iguales de los demás. Cuando uno tiene eso, tiene libertad humana. En la práctica, nosotros miramos a 12 grandes áreas que son, eh, que incluyen la libertad comercial, o sea, si un país tiene libre comercio o no, libertad de religión, libertad de expresión, seguridad. Si tú vives en un país donde los homicidios son altos o donde el gobierno te puede desaparecer, obviamente tu libertad está baja, o si está en guerra, ese es un indicador que la libertad es baja. Medimos el Estado de Derecho, medimos eh, si la moneda es sana o no. En fin, tenemos varios indicadores que abarcan todas esas áreas y lo que encontramos es eh, lo que creo que es una medición bastante razonable del nivel de libertad a escala global y dentro de los diferentes países. Estamos midiendo la libertad para el 98% de la población mundial, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado, entre otras cosas? Que ha pasado en el mundo en las últimas 2 décadas. Si uno mira a una gráfica de libertad humana global, se ve que en el año 2000, que empieza la data, está subiendo el nivel de libertad humana hasta el año 2005 y ahí se queda a un nivel alto hasta el año 2007, que empieza desde entonces a bajarse gradualmente la libertad humana en el mundo, que coincide pues con la crisis financiera global y el auge de diferentes populismos autoritarios y diferentes formas de nacionalismo y antiliberalismo que se da alrededor del mundo, hasta el año 2020, que empieza la pandemia y eso sí hace que caiga completamente la libertad humana alrededor del mundo, donde medimos en casi todas las áreas que vemos una caída enorme en libertad humana que atrasa cualquier avance que hubo en las últimas 2 décadas por más de 2 décadas. Y desde el año 2020 no hemos visto mucha recuperación hasta el año 2023. Hemos visto que se recuperó un poco, pero que todavía no se ha recuperado. Yo espero que en los años siguientes vamos a ver una recuperación ya más marcada, pero lo que nos sorprendió de este reporte es que todavía en el año 2023 sigue bastante baja la libertad humana en el mundo y eso es más evidencia de que la crisis de la pandemia fue una catástrofe para la libertad humana alrededor del mundo, en países ricos y países pobres, en democracias y no democracias. Y esto es a 4 años, ya registra el informe 4 años después de la pandemia, ¿no? Entonces, lo interesante del informe también es ver las diferencias entre las regiones y dentro de las mismas regiones. Por ejemplo, ahí, de cierta manera, esto es algo muy tradicional para América Latina, que América Latina no se destaca ni estar entre el top ni entre los peores, sino que somos tradicionalmente mediocres. Así es. Pero dentro de Suele América pasar. Latina, a mí me sorprendió, por ejemplo, y bueno, Ian ha visto mucho más, conoce mucho, en mucho más detalle la data, pero a mí me sorprendió hojeando el informe cómo, por ejemplo, sube en el ranking Paraguay. Por ejemplo, también me parece que son 6 puestos que suben el ranking. Me sorprendió que a nivel regional
Ecuador, en mi país, está en número 21 de 26. Yo hubiera pensado que, digamos, no estábamos tan mal dentro de la región, considerando otros casos, pero obviamente, pues, sigue. Y pensé que era por el tema de seguridad, pero viendo la data, parece ser que Ecuador sigue teniendo un ranking muy bajo en libertades económicas, a pesar de haber salido, pues, del correísmo hace ya 7 años. No sé si nos podrías comentar un poco. ¿Qué vemos, qué diferencias podemos destacar dentro de la región? Ya que América Latina en el resumen ejecutivo, donde están los top del mundo y los peores del mundo, no se destaca. Claro, este, es verdad lo que tú dices de que América Latina se destaca como región por ser mediocre, ¿no? Comparado al promedio mundial de libertad, tiene un más alto nivel, pero no por tanto, ¿no? Pero no se puede hablar de una región homogénea, ¿no? Hay grandes diferencias en la región, como es el caso de Venezuela por un lado y Chile por el otro. Por lo tanto, tenemos que ver los países diferenciados. Y Chile, dentro de Latinoamérica, es el país más libre de la región y Venezuela es el país menos libre. De hecho, Venezuela es uno de los países menos libres del mundo. De los 165 países que medimos, ocupa el lugar 159, ¿ya? Y bueno, Chile ocupa el lugar 25 dentro del índice mundial. Eh, Típicamente Chile ha sido, desde los años, por lo menos los años 80, uno de los países más libres económicamente y luego más libres en todo sentido de la palabra del mundo. Podemos hablar de por qué se dio eso. Diría yo, la cara opuesta de Venezuela en la región, porque sabemos que Chile empezó en los años 70 y 80 con un gobierno militar que liberalizó su economía, incrementó su libertad económica, que luego dio a una liberalización política, civil y de libertades personales para que fuera un país de plenas libertades, mientras que Venezuela empezó desde esos años 70 en una posición privilegiada, de uno de los países más libres de América Latina, el más libre económicamente de América Latina, pero bajo democracia decidió reducir su libertad económica. Si uno mira una gráfica de libertad económica de Venezuela, se ve que empieza a bajar en los años 70 y sigue a la baja hasta que Chávez, una vez que entra, lo acelera un montón, que esa falta de libertad económica lleva a que se pierdan las otras libertades personales y hasta políticas, hasta que sea ya un país absolutamente autoritario con pocas libertades. Venezuela en el año 2000, cuando a principios de lo de Chávez, ocupaba el puesto 96 en el índice. No es bueno eso, porque ya había empezado ese patrón, ¿no? Esa tendencia antes de Chávez, pero ahora ocupa el lugar 100, como digo, 159. Así que es una caída enorme, mientras que Chile tiene una gráfica que es diferente. Ahora, claro, lo que ha pasado en Chile en los últimos 15 años es que tuvo un lugar de alta libertad y que ha caído algo, ¿no? En el año 2011, por ejemplo, Chile ocupaba el puesto 16 y ya en este último índice ocupa el lugar 25. O sea que ha habido una notable pérdida de libertad en Chile, pero sigue siendo un país eh, relativamente libre. Tengo varios comentarios. En primer lugar, una disculpa a los amigos del Fraser Institute porque me apropié de su trabajo directamente y dije que Queiro venía haciendo el índice hace 20 años, que no hace tanto tiempo, pero ellos sí. Así que no creo que nadie hable español por ahí, pero si alguien habla, me disculpo con ellos. Y es muy importante una aclaración que hiciste al principio, Ian, me parece, de decir cuál es nuestra idea de libertad, ¿no? Porque es verdad, cada uno tiene su idea de libertad en el mundo, y de hecho suele ocurrir, un poco irónicamente, que en varios países
quienes se dicen, los países que se dicen más libres, o a veces incluso usan otra palabra, la palabra democrático, ¿no? Que no es lo mismo, pero muchas veces los que se dicen más libres o más democráticos son los que son menos, ¿no? Libres y menos democráticos. Por cierto, si a la audiencia le interesa, en el informe hay varios gráficos, ¿no? de interés, ahora quiero mencionar algunos, pero hay uno que muestra cómo hoy, por lo menos, la libertad va de la mano con la democracia. Claramente los países más libres son también los países más democráticos, ¿no? Pero algunas cosas algunos temas de los que veníamos hablando, en particular, ya que estamos con América Latina, hay un país que se destaca por lo malo también, que no es Venezuela, y es un poco más reciente quizás su caída, que es Nicaragua, ¿no? Que es un país muy interesante porque en la tabla 3 del informe que estoy viendo ahora, aparece como el país que más libertades ha perdido en los últimos 16 años, ¿no? Entre el 2007 y el 2023, por lo menos. Lo cual habla de la precisión del índice, ¿no? Porque este es un índice que, claro, está capturando casi exactamente, bueno, todavía le faltan este par de años que están más cerca en el tiempo, pero la vuelta de Ortega, ¿no? De Daniel Ortega al poder y cómo bueno, su alianza con el socialismo del siglo XXI, su alianza precisamente con otros regímenes autoritarios, liberales, y liberales no democráticos como el de Venezuela, Cuba, ha hecho que, bueno, la gente se escape del país, ¿no? La gente que pueda se escape del país y ha hecho, bueno, ha erosionado el nivel de libertad bueno, de una forma muy, muy importante. Que de nuevo, estamos definiendo esa libertad como la ausencia de coerción, ¿no? Una forma negativa, entre comillas, de definirla, según Isaiah Berlin, un teórico del siglo XX, muy prestigioso, que por supuesto no es la idea de libertad que pueden tener otros pensadores u otros políticos en otros países. Nosotros estamos pensando en libertades individuales, ¿no? En libertades de las personas. Y por eso en ese sentido también hay algo que me llama la atención, ya que estábamos hablando de algunos países en particular de América Latina, que es en cierto sentido, la resiliencia de ciertas libertades individuales, ¿no? Incluso en contextos muy negativos para otro tipo de libertades. ¿Sí? Estoy hablando de Argentina, básicamente, ¿no? Argentina es un país que hoy aparece en el puesto 37 sobre 165 en términos de libertades personales, ¿no? Lo que solemos identificar como libertades civiles, si se quiere, ¿no? Sin embargo aparece hoy en el puesto número 159 de libertades económicas, o sea, uno de los países menos libres económicamente del mundo, lo cual, claro, hace que en el promedio aparezca el número 81, que es como si fuera un país de mitad de tabla. Pero eso es en realidad un número que, claro, cuando uno lo desagrega, esconde realidades muy diferentes, ¿no? Acerca de los tipos de libertades que se han preservado y no se han preservado en los últimos años. En particular, bueno, y también habla de la importancia que tiene el índice, que el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, en su agenda de reformas que ha venido implementando desde diciembre de 2023, ha mencionado, entre otras ocasiones y entre otros informes, índices de libertad, ¿no? En términos de simulaciones, ¿no? O sea, si nosotros hacemos esto, entonces vamos a saltar en el informe de libertad tantos lugares, ¿no? Como hablando de la importancia que tiene para el gobierno, ¿no? Que Argentina se vuelva un país más libre. Y bueno, en ese sentido, creo que eso es una muy buena noticia, ¿no? Quería Claro. llamarles la atención sobre un tema, bueno, no sé si querían alguno acotar sobre estos temas, si no tengo un gráfico que me gustaría discutir. Sí, Eh, También basado en lo que decía Ian al principio, ¿no? Acerca de que desde el año 2000 lo que vemos a lo largo del mundo es que las crisis bueno, no son oportunidades precisamente en este caso, ¿no? Son en realidad oportunidades negativas para la libertad de que baje, ¿no? La crisis financiera 2007-2008 como un punto donde empezamos a ver un declive de libertades que se agudiza con la pandemia, ¿no? Con la crisis del coronavirus del 2020. Ahora, una tendencia, ¿no? Que aparece en el gráfico número 2 del informe, para los que lo estén viendo, que me parece que es interesante, es cómo desagregamos, ¿no? Esa tendencia a partir de la crisis del coronavirus, ¿no? Que hizo disminuir el nivel de libertad a lo largo del mundo
no lo hizo de la misma forma en todas partes, ¿no? Y un dato interesante me parece es que, claro, los países más libres, que ya de por sí eran más libres, son los que tienden a recuperar más rápido la libertad, ¿no? Mientras que los menos libres no solamente no la recuperan, sino que en realidad parecen ser cada vez menos libres, ¿no? Em, no sé qué opinan acerca del porqué, ¿no? De este descubrimiento, si se quiere. Si se trata de que, eh, como quizás no hay una cultura de la libertad tan establecida, es más fácil sostener medidas antiliberales en el tiempo, si quizás es más fácil hacerlo porque en estos países menos libres tiende a haber menos democracias también. Pero ese es un dato que me pareció muy interesante, ¿no? Cómo la recuperación de la crisis del coronavirus, que todavía no la vemos alrededor del mundo, es porque nos muestra distintas realidades a lo largo del mundo. A ver, sí, es bien interesante eso, pero yo quería comentar lo que estabas diciendo antes, sobre la libertad personal y la libertad económica. Una de las cosas que nosotros encontramos en la evidencia empírica es que hay una relación muy fuerte entre la libertad personal y la libertad económica. Es decir, típicamente, si un país tiene un nivel alto de libertad económica, va a tener un nivel relativamente alto de libertades personales. Por eso yo siempre le digo a la gente que si tú aprecias libertades personales, vete a vivir en un país que tiene un nivel relativamente alto de libertades económicas. Y eso tiene sentido porque, como dijo alguna vez alguien, que es el control de la economía es el control de la vida. Si un gobierno tiene control de decisiones económicas, te tiene agarrado en todo, ¿no? Y es por eso que no es tan común, hay excepciones como Argentina, tú lo mencionaste, que es un país con una baja libertad económica, pero relativamente altas, libertades personales. Eso no es común. Yo diría que si no, si hubiera seguido Argentina por ese camino, dado lo que sabemos de la relación alrededor del mundo, podríamos esperar que esas otras libertades hubieran estado amenazadas y se hubieran disminuido, que es lo que ha pasado en otros países. Así que típicamente esa situación no dura, ¿no? Y yo creo que Argentina estaba encaminado bajo los peronistas en esa dirección. Y si uno mira la gráfica de Argentina durante los últimos 20 años, de 2000 hasta 2023, uno ve claramente cómo ha caído en términos de libertad humana, todo combinado, Argentina, bajo gobiernos casi, durante ese tiempo casi la totalidad peronistas, ¿no? Cayó del puesto 31 al puesto 81. Eso es importante saber para entender el fenómeno Milei, ¿no? Milei no sale de la nada, sale de una situación en que por suerte, todavía hubo libertades personales como la libertad de expresión, que no hay y no hubo en Venezuela para la oposición, para que pudiera surgir un Milei en Argentina. Y claro, su agenda es económica, más que nada, ¿no? Porque es ahí donde necesita mejorar el país. Ahora, volviendo a la gráfica que tú dijiste, a nosotros como que nos sorprendió que para el año 2023 todavía no se ha notado una recuperación, desde que empezó la pandemia en el 2020, ¿no? Entonces, justamente por eso miramos a lo que estaba pasando y vimos que el primer cuartil de libertad, o sea, los países más libres, de hecho, sí empezaron a recuperarse, pero los menos libres no, seguían a la baja. Y eso creo que explica el promedio, porque muchos de esos países también son, como China, entre los más grandes, los más poblados del mundo. Entonces, podemos ver a través de esa gráfica que la brecha entre los países más libres y los menos libres se está agrandando, ¿no? O sea, y siempre hemos dicho que un gran problema en el mundo es que hay una brecha, eh, hay una desigualdad en lo que es la libertad humana alrededor del mundo. Y es que ahora
desde la crisis de la pandemia ha estado empeorando. Ni los países más libres han llegado al nivel de libertad que tenían antes de la pandemia, o sea, en enero de 2020. Estoy seguro que no estamos a ese nivel de libertad y mucho menos para los países menos libres, que están menos libres que antes. La, la desigualdad es todavía peor de lo que uno piensa si miramos nada más a esa gráfica, porque lo que nosotros hemos encontrado es que alrededor de solamente el 14% de la población mundial vive en los países más libres, o sea, el cuartil más superior, ¿no? El cuartil superior en términos de libertad humana, mientras que más o menos un 40% de la población mundial vive en los países menos libres, medido de la misma manera. El 76% de la humanidad vive en la parte baja, la mitad baja del índice. Eso es una desigualdad enorme en términos de población y desafortunadamente está empeorando, cosa que ha hecho la crisis de la pandemia, que creo que como digo, fue un desastre para la libertad humana la pandemia porque dio demasiado poder a los gobiernos del mundo que sí fue abusado, tanto en los países democráticos avanzados y los países autoritarios. Lo que pasa es que los países autoritarios lo han abusado de la situación mucho más para perseguir a los opositores y incurrir en otros abusos y acumular todavía más poder que no han querido soltar. Bueno, estamos, para quienes no nos están escuchando desde antes en la radio, solo quería recordarles que estamos comentando el Índice de Libertad Humana 2025, que lo pueden descargar gratuitamente de la página enqueiro.org, Human Freedom Index, para realizar la búsqueda. Y solo aclarando un par de puntos, el concepto de la definición que maneja o la usanza que se utiliza de la palabra libertad en este informe es la libertad de coacción, que está textualmente descrito al inicio del informe, el reconocimiento de la dignidad humana y la libertad de coacción. Esa es la definición que se maneja en este informe y también en la descripción de los conceptos y el enfoque del informe. Yo creo que Ian se refería a una cita de Hayek, donde Hayek dice que si el único empleador en una economía es el Estado, pues entonces el Estado, y a su vez Hayek estaba citando a León Trotsky, el Estado llega a tener un poder desmedido por sobre las decisiones incluso personales de las personas. Y bueno, ese es el punto de partida o la inspiración, la orientación de este análisis, que digamos es muy interesante ver también el perfil individual de cada país. Solo quería aclarar esos dos puntos. Sí, hay algo también que quería mencionar respecto del comentario que hacía Ian acerca de que no es común ver que estén desacopladas, ¿no? Las libertades personales y las libertades económicas, que Argentina en ese sentido es más bien una excepción y es probable que así lo sea y es probable bueno, que si hubiera seguido en el camino de represión económica, ¿no? También se hubiera visto una represión personal, si se quiere, pero hay una relación, me parece, subyacente a el declive de Argentina, ¿no? En los últimos años, en términos de libertad, ¿no? Ian decía, bueno, Argentina bajó 50 puestos en el ranking de libertad humana y también estos han sido 20, sí, unos 25 años donde Argentina ha continuado un declive que ya lleva más tiempo, ¿no? Por lo menos 80 años desde el advenimiento del peronismo al poder. Pero claro, la relación que está subyacente mientras estamos hablando todo el tiempo es que la libertad conduce a la prosperidad, ¿no? Y eso es algo que nosotros vemos y se ve en este informe, de hecho. Para quienes estén con el informe a mano o lo vayan a buscar en el futuro, la gráfica 8, ¿no? Es la que muestra la relación en particular entre la libertad humana y el ingreso per cápita, ¿no? Y es una relación que siempre, por supuesto, hay que tener cuidado de decir que es causal en el sentido de que, bueno, las correlaciones no son necesariamente causalidades, pero tenemos muy buenos motivos para pensar que más libertad
lleva a más prosperidad, ¿no? Y que lo contrario también ocurre, ¿no? Que menos libertad lleva a menos prosperidad o a destrucción de riqueza, como fue el caso de Argentina. Ese es un gráfico que me parece que vale la pena mirar y resaltar, porque muchas veces, bueno, se hace énfasis, ¿no? Sobre todo en círculos que no son liberales, acerca de lo importante que es que el Estado intervenga en la vida de las personas, en la vida económica, en la vida civil, social, para que, bueno, sean más libres en su sentido de libertad y también para que sean más prósperos. Pero en realidad acá vemos algo diferente. Acá vemos que cuanto más libertad tienen las personas para actuar en todos los sentidos, ¿no? Económica y socialmente, más ingresos tienen, ¿no? Y es una relación que además parece casi, como está presentada en el gráfico, exponencial, ¿no? Como que realmente ganar libertad en un país implica ganar cada vez más riqueza, ¿no? Esa es una relación que me parece que es bueno observar. Claro, el ingreso per cápita de los países más libres, el cuartil más libre en el índice, es unos $54.000 al año, mientras que en los países menos libres, medido de la misma manera, es $14.000. Es una diferencia enorme, ¿no? Entonces, sí podemos mostrar que la libertad humana importa, no solamente, o sea, la primera razón que hacemos este reporte es porque la libertad tiene valor propio. Nosotros pensamos que la gente valora su libertad, su autonomía, la habilidad que cada uno debe tener para tomar decisiones sobre su propia vida y que no sea otras personas manejando el proyecto de vida de los demás. Y por eso se mide, porque tiene un valor intrínseco, hay que decir. Pero también podemos mostrar que la libertad humana conduce a, o por lo menos está fuertemente relacionado a, un sinnúmero de indicadores de bienestar, y no solamente ingreso per cápita, no solamente la prosperidad, sino un montón de otros indicadores de bienestar humano que están relacionados con la libertad y que nosotros pensamos que está causado por la libertad humana, y sí hay estudios académicos rigurosos que muestran que no es solamente una relación, sino que hay cierta causalidad, por lo menos entre ciertos indicadores de libertad humana, sobre todo libertad económica, para llegar a esos resultados. Podemos decir, Ian, repasar para la audiencia algunos de estos indicadores, para los que estén viendo el informe o no lo tengan a mano. En los países más libres, ¿no? El informe de libertad humana encuentra que la esperanza de vida es más alta, que la proporción de población que vive en la pobreza extrema es más baja, pero no un poco más baja, es mucho más baja. Por ejemplo, en el cuartil menos libre, el 23% de la población vive en la extrema pobreza, pero ese número, esa proporción no es 23, sino 0,4 entre los países más libres. Podemos decir también que en los países más libres hay una menor mortalidad infantil, también por varios órdenes de magnitud, que la satisfacción con la vida es más alta, ¿no? La gente reporta ser más feliz en los países más libres. En los países más libres la gente tiene mejor acceso a saneamiento, ¿no? A fuentes limpias de agua. En los países más libres se publican muchísimos más, casi 8 o 9 veces más artículos científicos y técnicos que en los países menos libres. En los países más libres hay más tolerancia por la diversidad, ¿no? de ideas y de personas. Hay un mejor desempeño en términos de protección del medio ambiente. Hay menor percepción de corrupción. Acá hay uno que me encanta, que es, bueno, los países más libres son también los países a donde la gente migra, ¿no? O sea, la gente, en cierto sentido, vota con los pies, ¿no? O sea, elige más libertad y entonces se va a los países más libres. Mientras que si nosotros vemos los tres cuartiles que no son los países más libres, ¿no? Es decir, los países menos libres, de esos países la gente se va, ¿no? Y se va abrumadoramente hacia los países más libres. También incluso vemos que en los países más libres hay mayores donaciones, ¿no? De caridad, la gente es más solidaria.
En relación con lo que decíamos hace un rato también, se inscriben más patentes, ¿no? Hay más descubrimientos científicos en los países más libres. Es decir que, como dice Ian, no se trata solamente de que los países más libres sean más prósperos porque tienen un ingreso per cápita más alto, sino que en todo un número de indicadores que tienen que ver con muy diferentes aspectos de la vida realmente, la vida personal y la vida social, ¿no? Los países más libres son los que mejor desempeño tienen, ¿no? Claro, Y ahí es, tenemos gráficas para todos esos indicadores. Podríamos haber incluido docenas o cientos más para mostrar esa fuerte relación. Y a nosotros nos parece importante mostrar eso, porque muchas veces la gente no aprecia el papel central que juega la libertad en el estándar de vida, en el progreso humano y quizás la gente se olvida de que eso es muy importante. Y si no se reconoce eso, el relato, la narrativa que pueden usar los populistas puede ganar el debate político y terminas reduciendo la libertad y la base de tanto progreso humano. Yo creo que mucho de eso está ocurriendo hoy en día y es una de las razones que queremos mostrar lo que nos está diciendo la evidencia empírica. y esta evidencia empírica, de cierta manera, es una respuesta contundente a todos aquellos en ambos extremos que creen que se puede sacrificar ciertas libertades sin perder otras. Es decir, en la izquierda radical o la izquierda tradicional de América Latina, por ejemplo, Mario Vargas Llosa en su juventud tal vez creía en un socialismo donde se retenían las libertades personales. O bueno, él decía que creía que eso era posible y luego vino su decepción y conversión hacia su posterior conversión hacia el liberalismo. Y también lo vemos en esta llamada nueva derecha, donde se cree que se puede, o algunos de esa nueva derecha, porque ya muchos también descreen de las libertades económicas, pero creen que se puede limitar libertades personales sin eventualmente afectar el nivel de libertades económicas. Entonces, aquí lo que se presenta es una visión integral de la libertad y también cómo se relacionan entre sí estas distintas áreas. Ahora, de todas las áreas presentadas en el informe y teniendo en mente estos dos puntos de quiebre que mencionamos anteriormente, está la crisis financiera y está la pandemia. Ante la crisis financiera, a mí me resultó lógico, pues que en ese entonces yo recuerdo haber pensado, va a sufrir la libertad económica. Lo que me sorprendió es que en los años posteriores, me parece que sufrió particularmente la libertad de expresión alrededor del mundo, no solo en América Latina. A mí me parecía algo muy extraño porque en Ecuador vivimos un ataque contra la libertad de expresión alrededor de 2007, lo peor fue de 2007 a 2014, pero luego este declive, este ataque contra la libertad de expresión tuvo una dimensión global. No sé si podemos comentar un poco qué ha pasado con la libertad de expresión alrededor del mundo. Claro, nosotros hemos medido las 12 áreas de libertad a través del tiempo, ¿no? Y a lo largo de 2 décadas, la área que más cayó es libertad de expresión. O sea que estamos hablando de lo que los expertos dicen que está ocurriendo por largo tiempo, que es una recesión en la libertad de expresión a nivel mundial. Esto está pasando en países ricos y pobres, y democracias y no democracias, ¿no? Y lo que pasa especialmente con la pandemia, es que esta tendencia se aceleró un montón, ¿no? Entonces, sobre todo en la pandemia, vimos que se aceleraron algunas tendencias como esta, mientras que otras, este, empezaron, como la falta de libertad de movimiento. Eso felizmente no duró como después de la pandemia. Eso sí se ha recuperado bastante, pero hemos visto quizás lo que podríamos llamar un momento que se está alargando más, me parece, de, into- de intolerancia en realidad, ¿no? En que no se están
tolerando las ideas y las opiniones de otras personas, como que se desconfía, incluso en los hechos que pueden estar a la vista, en las instituciones. Si uno mira, por ejemplo, en Estados Unidos, el nivel de confianza que tiene la gente en prácticamente todas las instituciones de la sociedad, el Congreso, la Corte Suprema, el Ejecutivo, la Iglesia, las corporaciones, los grandes medios. Todo eso durante los últimos 20 años hemos visto que ha estado en caída y en un momento estaba llegando a sus puntos más bajos. Cuando tú no tienes confianza en las instituciones que están ahí que sirven como para mediar las disputas o conflictos que pueden ocurrir, o intercambios en la sociedad. Estás en una sociedad donde no hay confianza para nada y es un ambiente propio como para que venga un caudillo a decir yo solo lo puedo arreglar porque las reglas del juego no funcionan, ¿no? Eso es una historia muy latinoamericana y creo que eso ha pasado en Estados Unidos. Y se ve ese extremo en los dos extremos políticos, ¿no? Tanto en el Partido Demócrata como el Republicano, y no solamente en Estados Unidos, en otros países. Así que creo que la caída en la libertad de expresión es una manifestación de algo algo mayor en la sociedad que yo llamaría un momento largo de intolerancia. Quería mencionar un tema en relación, de hecho, a la cuestión de, bueno, la caída en la libertad de expresión y en general a la pérdida de libertades personales, que está también subrayado en el texto, que es el caso de Hong Kong, ¿no? Hong Kong, que es un territorio que fue durante el siglo XX parte de la corona británica, que fue finalmente devuelto a China, ¿no? En la República Popular China, que no es una república en realidad, ¿no? Por eso siempre es bueno definir los términos con los que hablamos. Eh, China, gobernada por el Partido Comunista, eh, bajo la condición de que se mantuvieran las normas, digamos, el sistema que daba a la gente de Hong Kong amplias libertades, ¿no? Personales y económicas durante no me acuerdo qué cantidad de años, pero muchos más de los que llevamos vividos y ya no, ya vemos que esa promesa se ha roto, ¿no? Hemos visto que China, que en cierto sentido, en términos de lo que estamos hablando, es un outlier, ¿no? Es un país que se ha vuelto más próspero en las últimas décadas, pero que no termina de avanzar hacia el camino de libertad que quizás esperaríamos que tenga sobre todo en términos de libertades personales, ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo China ha ido ganando terreno sobre las instituciones de Hong Kong y me parece, y esto sí es una pregunta por ahí para Ian, que es el que está más familiarizado con este caso, ¿cómo se ha dado este descenso hacia esta pérdida de libertades tan dramática en Hong Kong desde que se mide este índice hasta el día de hoy? A ver, Hong Kong es uno de los lugares más fascinantes del mundo, sobre todo desde la perspectiva liberal, porque fue una ciudad en el siglo pasado que era tan pobre como casi cualquier país africano, y en su momento el Reino Unido, que lo tenía como colonia, decidió, después de la Segunda Guerra Mundial, aplicar normas que eran puramente liberales, donde se respetaba plenamente la propiedad privada y una apertura económica total. No hubo ningún arancel, el comercio era absolutamente libre, eh,
casi no hubo regulaciones muy mínimas y un Estado de Derecho máximo, o sea que se podían hacer contratos y se podían empezar negocios, ¿no? Entonces, dentro de pocas generaciones, se convirtió en uno de los países más prósperos del mundo, más próspero todavía que la misma, que el mismo Reino Unido. O sea que es una historia verdaderamente de éxito en donde además, por ser parte del sistema colonial de Gran Bretaña, se respetaban las libertades personales y civiles. O sea, tenía un Estado de Derecho muy respetuoso. No era una democracia, pero tenía todas esas otras libertades. Era uno de los lugares más libres del mundo y por eso más prósperos y por eso tenía ese nivel. En el 97 se tuvo que, por un tratado viejo que tuvo Gran Bretaña con China, devolver el territorio a la China bajo un tratado que decía que por 50 años se iba a respetar ese sistema liberal. Pero claro, hemos visto que empezando un poco más de 10 años empezaron a vulnerar cada vez más ese tratado y la libertad de Hong Kong ha caído, especialmente desde el año 2020, cuando se implementó una ley de seguridad nacional que era bastante pesada y abusadora, que básicamente elimina toda la autonomía de Hong Kong y lo convierte en una ciudad más de la China y en que el Partido Comunista es el partido que manda. Entonces, ¿qué hemos visto en el índice? En el año 2011, Hong Kong ocupaba el lugar 3 en el índice y desde entonces, por haber vulnerado un montón de libertades, libertad de expresión, Estado de Derecho, libertad de asociación y asamblea, etcétera, ha caído al lugar 53 en el índice, un desplome importante. No ha caído más porque hasta ahora han respetado un montón de libertades económicas. Nosotros pensamos que va a ser muy difícil cuando vulneran todas estas otras libertades mantener un alto nivel de libertad económica, pero vamos a ver cómo va eso. Para dar un solo ejemplo, este, en el año 2000, Hong Kong ocupaba el lugar 77 con respecto a la libertad de asociación y asamblea, ¿no? Este, Eso fue en un momento en el mundo en que muchos países tenían un alto nivel de libertad de asociación. O sea que su nivel era alto y su ranking 77 era parte de los países más libres en ese sentido. Hoy ocupa el lugar 143 en términos de libertad de asociación. Y sabemos que es peor de lo que parece, porque dentro de todas las libertades que han caído en los últimos 20 años, ya hemos hablado de libertad de expresión, que era el número uno, el número dos que más cayó es libertad de asociación. Así que la situación con respecto solamente a esa libertad es pésima en Hong Kong. Y me parece que las noticias que están saliendo hoy de Hong Kong siguen siendo pésimas. Justo la semana pasada se condenó a Jimmy Lai, un empresario pro libertad, pro democracia, en una corte que era en realidad una farsa. Y bueno, el caso de Hong Kong coincido que es fascinante. Hay un libro excelente de Neil Monery basado en la vida de Sir John Cowperthwaite. Se llama Architect of Prosperity y el libro es muy agradable porque no solo cuenta, es como biográfico de Cowperthwaite, que es el funcionario del Reino Unido que estuvo durante mucho tiempo pues a cargo de las decisiones más importantes en cuanto a política económica de Hong Kong, sino que también va contando esa historia de éxito, de desarrollo de Hong Kong y cómo hace el tránsito desde un país subdesarrollado hacia una economía de primer mundo con su centro financiero internacional y realmente pues es una tragedia que hemos visto como en velocidad impresionante desde el año 2020, porque desde ahí
lo que uno ve en las noticias, pues son noticias digamos, de cada vez más empresas que deciden, digamos, irse de Hong Kong por una u otra razón. Esto sale a veces en el Wall Street Journal, y también lo que es triste es encontrarse con personas exiliados, o sea, los mismos residentes de Hong Kong que han decidido irse a vivir a Reino Unido o otra parte de Europa o Estados Unidos porque no pueden seguir gozando de esas libertades a las que estaban acostumbrados. Claro, lo que está pasando en Hong Kong es en realidad un reflejo de lo que está pasando en China, que es un país que desde los años 70 empezaron a hacer grandes e importantes reformas económicas que incrementaban las libertades económicas de los chinos. Por eso China es mucho más rico, 10 veces por lo menos más rico de lo que era en el año 78. Pero claro, sigue siendo un país con baja libertad porque ellos han podido crecer durante décadas a un ritmo de 9-10% por año, por décadas, porque empezaron de un nivel súper bajo en términos de ingreso y también de un nivel súper bajo en términos de alta represión. Cuando tú levantas en algo esas restricciones, puedes tener alto crecimiento por largo tiempo. Sin embargo, en los últimos 10 a 15 años empezó a retroceder China justamente porque se dieron cuenta del dilema que enfrentaba el Partido Comunista en el poder, que es que en la medida que tú sigues abriendo la economía, pierdes, por definición, control sobre la sociedad. Y eso, como ha ocurrido en tantos países, Chile, México, Corea del Sur, Taiwán, que empiezan a liberalizar bajo autoritarismo, termina en una sociedad mucho más libre o completamente libre. Ellos no querían permitir eso y han retrocedido en libertades personales y económicas, y eso es lo que estamos viendo en la China de los últimos por lo menos 10 años bajo el líder Xi, y es por la misma razón que están imponiendo su autoridad sobre Hong Kong en los últimos años. Bueno, a mí me quedan preguntas por hacer, pero son demasiadas y nos llevarían mucho tiempo discutirlas, así que me parece que este es un buen momento para cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias a Ian por sus insights sobre el informe, Gabriela también por los comentarios. Gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos en el 2026 entonces, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, chao. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.